Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación del libro Vida sin conflicto. Me corresponde el placer de abrir esta mesa del libro de Alfonso Verdú, que está aquí, a quien hoy veo por vez primera después de intercambiar bastantes correos y algunas buenas llamadas. Está también con nosotros el fotógrafo, el señor Tomasi, y el señor Tobau, el director de Médicos Sin Fronteras en España. Una entidad por la que siento especial simpatía, aprecio y respeto, entre otras muchas razones por las que aquello que hace vale la pena. Como las cosas que se relatan en este libro. Miren, yo hace 35 años que hago libros. Y en plataforma hacemos 150 presentaciones al año. Yo no puedo ir a todas, no tendría vida privada. Pero esta es una de las 4 o 5 en un año que me encanta asistir. Y me salto bañar a mi hija de casi 6 años, que es para mí un ritual sagrado, pero la causa lo merecía. Lo merecía la simpatía de la causa, la simpatía y el respeto que siento por el contenido, y la simpatía, el respeto, el apoyo y el aprecio por aquello que nombra. Cuando mandé a mi base de datos la convocatoria de este acto, lancé, aparte de la invitación, 3 preguntas que leo aquí porque no las recuerdo de memoria. La primera pregunta es: ¿qué hace que una persona se dedique a ayudar a otros? La segunda: ¿qué es lo que uno ve cuando contempla la dureza del mundo? Y la tercera: ¿cómo consigue con su mirada y acción una persona cambiar cosas? ¿Y qué sensación queda? Tanto si las puedes cambiar como si no. León Felipe, en un maravilloso poema, nos exhortaba a que nada se convierta en callo. No nos acostumbremos a las cosas, porque cuando nos acostumbramos a las cosas tenemos el riesgo, la tentación o el peligro de caer en la indiferencia o en el cinismo, que es un refugio de una inteligencia fría y cruel. Yo intento en mi catálogo ser fiel a algo que empecé hace 10 años, que es editar libros con autenticidad y sentido. Y este catálogo de 100 y pico páginas, con 670 libros y 10 premios Nobel, intenta ser un ejemplo de ello. Y por eso me siento tan agradecido de que Alfonso Verdú haya confiado en mi editorial y que este libro lo acompañe el excelente trabajo de Laura Villarreal, quien lleva prensa y está aquí, y también de SGEL, con Xavi aquí, dándonos apoyo, porque este libro lo apoya, lo distribuye la empresa que distribuye libros, periódicos y revistas más grande de España. Pero no solo eso, además. Tenemos una librería aliada, a Libri, aquí, en Balmes 26, una librería al lado de la Facultad de Filología, pero esta facultad en su inicio era la Facultad de Letras. Yo aquí estudié Filología Alemana, pero hace mucho tiempo que es un nido de lectores. Aún quedan lectores y ustedes son la muestra, porque una semana antes de Navidad y a las 7 de la tarde buscar un momento en la agenda y acercarse a una presentación vale la pena. Termino. Cada uno de los que están en la mesa hablarán de este libro. Yo solo quiero compartir con ustedes la ilusión que me hace ser el editor de este libro, el agradecimiento que siento por aquellas cosas que nombráis, la admiración que siento por las personas que hacen cosas desde la humildad, desde la conciencia de lo duro que puede ser el mundo y al mismo tiempo de la hermosura que puede contener. Cada vez que una persona ayuda a otra es un milagro, es algo que no sabes por qué sucede, pero es un milagro. Por eso intento darle cobertura y por eso también hago que se grabe este acto y por eso lo hacemos en esta lengua común tan hermosa que compartimos muchísima gente de esta enorme comunidad de hispanohablantes, para que este mensaje y en castellano llegue a todos los rincones del mundo en forma de vídeo. Y lo está haciendo Ariadna, que es una maravilla de realizadora, trabaja en mi equipo. En plataforma hay 12 personas maravillosas. Casi podrían trabajar en Médicos Sin Fronteras, creo. Pero como en Médicos Sin Fronteras ya tiene su equipo, yo tengo que tener el equipo de plataforma, porque si no, ¿quién haría los libros en plataforma, no? Termino entonces repitiendo varias cosas. Uno, y muy sincera, mi agradecimiento a Libri, a esta librería, a SGEL, mi distribuidora, a mi equipo en plataforma, a estos magníficos autores, también al fotógrafo, a Médicos Sin Fronteras, Médecins Sans Frontières, que hace cosas tan fantásticas, y sobre todo al autor, que me parece un tipo tan entrañable que no solo siento respeto por él, sino además un cariño que es como
las ondas expansivas de una piedra cuando cae en un lago y se hacen concéntricas y se hacen más grandes, y del cariño que sentía por él ahora lo hago extensivo a su familia y a su mundo. Por tanto, mi cariño, mi respeto, mi humildad y mi voluntad de apoyo a Médicos Sin Fronteras y a Alfonso Verdú, porque yo no sabría hacer lo que ellos hacen, pero al menos lo reconozco su valor, y modestamente desde mi editorial, que no tiene nada de callo, que no ha encallecido en absoluto, les ofrezco plataforma que, como su nombre indica, intenta ser una plataforma de contactos, de difusión de aquello que merece la pena ser nombrado. Las palabras son poderosas, porque si las escuchamos de verdad, tienen algo tan tremendo, nos ofrecen una posibilidad de impregnación tan grande que vale la pena entregarse a ellas y ser un poco más conscientes. A veces, además, puedes luego con ellas hacer cosas. Tiene la palabra quien quiera de la mesa, porque esta mesa es vuestra, ¿eh? Yo soy solo el editor. Veo a gente amiga, y a los que no os conozco os considero amigos, porque si sois amigos de ellos y de la causa, estáis condenados a ser mis amigos. O yo haré lo posible para merecerlo. Gracias, Alfonso. No funciona, ¿no? No funciona. No sé qué pasa. No funciona, ¿no? No sé si... ¿Funciona? ¿Funciona? Mejor. Era una prueba la voz. Se ve que funciona solo conmigo. Me han quitado la voz porque saben que hablo mucho. Por aquí, ¿no? Venga. Bueno, muchísimas gracias, Jordi. Buenas tardes a todos. En primer lugar, Tomás ya me estaba presionando para que cogiera yo la palabra, así que la cojo. Este va llibre, ¿no? Sí, es meu. Bueno, muchas gracias, Jordi, por esta introducción, pero sobre todo tú como fundador y director de Plataforma Editorial, doble gracias por haber apostado por un libro que, digámoslo claro, no va a ser un bestseller. O sea, este libro, cuando lo escribes, cuando lo pones en una editorial, ya sabes que no va a ser un superventas, a no ser, bueno, que como espero de todos vosotros, discretamente, cada uno compre 20 ejemplares ahora al salir de aquí, ¿no? Pero no, te lo agradezco mucho, es una apuesta valiente, es una apuesta por un tema que sabemos que no, como digo, no va a ser suficientemente sexy como para convertirse en un éxito editorial, y por lo tanto es extraordinario que apostéis por un proyecto así, ¿no? Así que muchas gracias por eso. Gracias también a Juan Carlos y a Joan por acompañarme aquí este día. Los dos son amigos míos, han sido colegas de trabajo, compañeros de trabajo, amigos míos, y además forman parte de la institución a la que también quiero agradecer, que es Médicos Sin Fronteras, una organización humanitaria que para mí es la mejor ONG humanitaria del mundo, la que he obtenido 13 años de satisfacciones y de lo que me ha llevado a escribir este libro. Y también muchas gracias a Libri por facilitar este espacio hoy. Entonces yo lo que quería compartir con vosotros en 15 minutos máximo, prometo, es un poco de qué va este libro, cómo está organizado y después las razones de este libro. Y también hemos hablado con Joan y con Tomasi y luego ellos van a completar lo que yo voy a comentar, pero sobre todo queremos interactuar y dialogar un poco con vosotros. Esta sala está llena de amigos, está llena de familiares y está llena de gente que conoce muy bien de lo que estamos hablando aquí, con lo cual puede ser muy bonito. ¿Cómo está estructurado el libro? El libro tiene, en total, hecho el conteo, tiene unos 45 testimonios, o lo que nosotros decimos en el argot, historias de vida, que están distribuidas a lo largo de 15 países, en África, en Oriente Medio y en América Latina, y se agrupan, tal vez ese sea el punto innovador, si me lo permitís, en 5 ejes temáticos o transversales. El primero de ellos son los desplazados. Este es el título que le he puesto y quiero empezar provocándoos, ¿no? Y quería provocaros preguntando si alguien me sabría decir qué representa esta fecha del 24 de junio del 2014. Seguramente una fecha que no habéis visto en ningún o en pocos medios de comunicación, pero que es una fecha extremadamente importante en nuestro sector. Os la voy a responder yo, por supuesto, pero este es el día que, según ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de personas estaban desplazados, sobre todo por razones derivadas de conflictos armados, de guerras, es decir, gente perseguida, gente que se vio obligada a cruzar fronteras o que ni siquiera pudo cruzar una frontera huyendo de la violencia, desde la Segunda Guerra Mundial. Lo más
increíble de esta fecha es que 3 años después, solo 3 años después, y aquí es la gráfica, en el 2017, junio, ya estábamos hablando de 65,6 millones de refugiados y desplazados combinados. Y aún os voy a decir más, faltan 200 millones de personas ahí, que son los migrantes, las personas que se están moviendo por otro tipo de razones, sobre todo socioeconómicas, pero no solo. Pues bien, estos 3 grupos de personas, refugiados, desplazados, migrantes, son categorías de trabajo de cualquier organización humanitaria, son nuestro día a día en las organizaciones humanitarias, y en el libro hay un capítulo dedicado a cada uno de ellos. No voy a ir a los 3 capítulos, pero sí quería hablaros en concreto de la situación de los desplazados internos. Y para ello utilizo esta foto que es del profesional y del gran ser humano que tengo a mi derecha, que es Juan Carlos Tomasi, y esta foto es de una aldea de la República Centroafricana. Si ven la imagen, verán una mujer que parece que está en el día a día, ¿no?, secando su mandioca, que es la base de la dieta nutricional en muchos países de África, pero hay algo en esta foto que es increíblemente triste, y es que si ven las casas no tienen techo. Estas casas han sido sistemáticamente incendiadas una y otra vez. Esto ya ocurría en República Centroafricana cuando yo estaba en el año 2007, heredé esta misión de una amiga que tengo aquí ahora mismo en el público. Y República Centroafricana, luego podemos hablar, ha ido a una espiral aún más agravada de violencia, con un sectarismo religioso y étnico en ocasiones muy peligroso. Pero en este momento esta población ya era perseguida por las Fuerzas Armadas centroafricanas, se desplazaban, eran atacados por los rebeldes acusados de colaborar con el ejército, se volvían a desplazar, esta población ni siquiera podía cruzar una frontera, y cuando estaban en medio del bosque, en inglés se dice del bush, ¿no?, de la selva, comiendo raíces, como nos los encontramos nosotros con los equipos de Médicos Sin Fronteras, aún eran atacados por una milicia paramilitar que se llaman los coupeurs de route. Si lo traduce, son los cortadores de carreteras, una milicia paramilitar de origen chadiano, que además les atacaban en este círculo inacabable, interminable de violencia y desplazamiento. Recuerdo tener una conversación con el líder de esta aldea, que se llamaba el profesor George, era además el maestro, y nos decía, me dijo una frase que muchos de nosotros, los trabajadores humanitarios, hemos escuchado en muchos contextos, pero que aquí además tenía una connotación o un elemento aún empeorándola, ¿no? Nos dijo, Alfonso, aquí vivimos como animales, que es una frase que hemos escuchado en muchos contextos, pero además añadió, nos cazan como animales. O sea, en fin, esto para decir que es un mundo, este mundo de refugiados, desplazados, migrantes, es un mundo en movimiento, un mundo que, ¿no?, con las fronteras abiertas, con nuestra capacidad de comprar un ticket de avión e irnos donde queremos, podríamos decir es un mundo libre de movimientos, pero que para muchas de estas personas es un mundo en realidad a la fuga, un mundo a la huida, ¿no? Este es el primer bloque del que os quería hablar. El segundo lo he titulado Fronteras. Y yo siempre últimamente utilizo este mapa. Este mapa refleja los muros y vallas que ahora están o ya construidos o en construcción en el mundo. El otro día, curiosamente, teníamos un debate parecido en la sede de Médicos Sin Fronteras y también un profesional que admiro muchísimo, que es amigo mío también, Rafa Vilasan Juan, que está aquí además, estimaba que hay unos 40.000 kilómetros de muros, vallas, concertinas o cualquier otro tipo de barrera al movimiento del ser humano construido a lo largo del mundo. Es decir, se le podría dar la vuelta a la Tierra con estos 40.000 kilómetros, lo cual es increíble, ¿no? Entonces, en el libro también veréis 3 capítulos, cada uno de estos ejes tiene 3 capítulos, y he querido hablar de fronteras físicas, y ahí he puesto el caso de Palestina, con el muro que separa Israel de Palestina. He querido hablar también de fronteras cercanas, como las de los inmigrantes subsaharianos viendo España desde el monte Gurugú, ¿no? O sea, los tenemos aquí a 14 kilómetros, y la situación de vulnerabilidad que tenían en ese momento. Pero con vosotros hoy quería compartir otro tipo de fronteras, que son las fronteras invisibles. Y estas fronteras invisibles, una de ellas me la encontré en Perú.
en Lurigancho, en un proyecto que tenían nuestros colegas de Médicos Sin Fronteras Bélgica, en una prisión. El mayor penal de América Latina en ese momento, en Lima, fue construido para 1.500 presos. En ese momento tenía unos 10.000 presos cuando yo lo visité. Y ya no era solo que fueran los presos los que controlaban realmente el penal de Lurigancho, que es algo que luego con otra organización me he encontrado casi en todas las cárceles que he visitado, pero es que llegamos a un lugar en el que las imágenes que transmitía ese lugar eran las imágenes de la película del Expreso de Medianoche, un sótano con personas encadenadas, ¿no? A oscuras, sin nadie que las visitara apenas. Y ahí había todo tipo de pacientes, gente con tuberculosis, gente con VIH-Sida, gente con brotes psiquiátricos, todos juntos, ¿no? Hasta que Médicos Sin Fronteras, me vais a permitir la arrogancia, trajo un poco de luz y puso a esa gente en cada uno, abrió los proyectos médicos necesarios para tratar cada una de esas dolencias, ¿no? Entonces, si el anterior era un mundo a la fuga o un mundo a la huida, pues este es un mundo de muros, ¿no? Desde la perspectiva de los trabajadores humanitarios, o al menos la mía. Y luego voy a ir terminando con el tercer eje, que es el eje vertebrador del libro, y son las guerras, ¿no? Las guerras son las que causan desplazados, son las que causan los refugiados, son las que hacen construir y deconstruir fronteras y hacen a la gente matarse por ellas, ¿no? Y siempre también últimamente utilizo esta diapositiva o este mapa, además de una institución muy profesional, muy seria, que está basada en Barcelona, la Escuela de Cultura de Pau, en el que, si veis este mapa, en rojo oscuro, tenéis los 33 conflictos armados que hoy en día están activos en el mundo, y en total hay 87 situaciones más, que son naranjas, muchas de ellas con potencial para escalar a conflictos armados. Es decir, estamos hablando de 120 situaciones que prácticamente están bordeando conflictos armados o otras situaciones de violencia con un alto nivel de consecuencias humanitarias. Es decir, si el anterior era un mundo de muros y el anterior era un mundo a la huida, desde la óptica de un trabajador humanitario, esto es un mundo en guerra. Esto es un mundo en guerra, ¿eh? Nosotros vivimos en nuestras burbujas, en la burbuja liberal, capitalista y fantásticamente avanzada a niveles sociales, de tecnología, etcétera, pero mucha gente está en estas situaciones, ¿no? Y realmente yo creo que mis colegas, tanto Joan como Juan Carlos, van a estar de acuerdo. Esta es nuestra razón de ser. Para las organizaciones humanitarias realmente neutrales, imparciales e independientes, esta es nuestra razón de ser. Para la que yo estoy ahora, la Cruz Roja Internacional, nuestro mandato es asistir y proteger a las víctimas de conflicto armado. Para Médicos Sin Fronteras, la carta es tan bonita como salvar vidas y aliviar el sufrimiento de estas personas. En cualquier caso, sea cual sea el mandato de estas organizaciones, yo siempre digo que lo que hay, la base de esto, es una cuestión, un eje transversal también, ¿no? Que es el restablecer la dignidad de estas personas al final. Y bueno, si me permitís poner el ejemplo también del libro, ¿no? En el libro veréis varios conflictos armados. Yo siempre voy al conflicto, para mí, por definición, tal vez el que mejor yo conozco, porque entre Médicos Sin Fronteras y ahora la Cruz Roja le he dedicado 7 años de mi vida también, y ahora me atrevo a decir que lo entiendo un poquito, es Somalia, ¿no? Esta foto también es de este señor, de Juan Carlos Tomasi. Esto es Galkayo, si no me equivoco, una de las ciudades más violentas de Somalia, lo sigue siendo. Pero salto a esta señora, esta mirada somalí, que en el libro aparece como bajo el nombre de Amina, y Amina es una... No es esta señora, pero me representa la imagen y os la quería compartir, pero el personaje en el libro sí es... el nombre es ficticio, por supuesto, lo he cambiado, pero es una señora que me encontré durante mi trabajo con Médicos Sin Fronteras en el 2008, y que medía las olas del conflicto, la violencia del conflicto en Somalia, por el hecho de haber perdido uno de sus 7 hijos en cada una de estas olas de violencia. Primero con la caída del régimen de Siad Barre y la llegada de los señores de la guerra, ahí perdió un hijo. Luego con las intervenciones militares extranjeras, especialmente liderada por Estados Unidos entre el 93 y el 95, y ahora recientemente con las milicias yihadistas de Al-Shabaab. Para ella, los perpetradores le daba igual. Lo importante era
saber que no llegase el tiempo que llegase en el conflicto en Somalia, ella iba a perder uno de sus hijos, ¿no? De hecho, ya los otros 4 ya estaban fuera del país hacía tiempo. Bueno, no me quiero alargar demasiado con mi exposición. El libro tiene otro gran eje transversal, que es viniendo de Médicos Sin Fronteras, como no puede ser de otra forma, es el de las enfermedades. Esta es la etiqueta que le he puesto. En el libro hablo de la respuesta a algo que hace Médicos Sin Fronteras de una forma impresionante. Ha hecho recientemente en África del Oeste. Es un brote epidémico de ébola. Yo atendí uno muy pequeñito en República Democrática del Congo, está en el libro. Hay otro capítulo dedicado, no es en sí una condición médica, pero tiene muchas consecuencias a nivel médico, es la desnutrición, y sobre todo la desnutrición infantil. Y el tercero, el otro capítulo, pues es el de Guatemala, en el que tuve la ocasión de llegar y de trabajar en el marco de un proyecto de VIH-Sida y de la enfermedad del Chagas. Quería hacer un pequeño apartado, solo una mención de la enfermedad del Chagas, es lo que Médicos Sin Fronteras llamamos enfermedades olvidadas, para las que no hay investigación y desarrollo, las que no vais a ver en los medios de comunicación de forma masiva, y a las que, sin embargo, tienen un impacto brutal en la población. Solo en América Latina, entre 20.000 y 50.000 personas se ven afectadas por Chaga al año, ¿no? O sea, es algo increíble. Hay un último bloque en el libro, que es el de actores, le he llamado actores humanitarios. Hay muchos humanitarios aquí, es una serie de personas, de grupos, armados o no armados, con los que tenemos que lidiar para justamente poder llegar a estas poblaciones. Aquí en la foto, es una foto, esta no es de Juan Carlos, pero es una foto arriesgada, porque esta es de una milicia paramilitar de Sudán, Janjaweed, llamados Janjaweed. Janjaweed es un nombre que combina hombre armado, montado a caballo o en camello, ¿no? Y realmente especialistas en aterrorizar a las poblaciones, ¿no? en el conflicto sudanés. Hay algún capítulo más agradable que eso, como uno que hemos titulado El Papa Chiita, ¿no? Que es un líder espiritual y religioso de Irak, con el que había que lidiar un poco para pedir permiso, tener la aceptación para poder trabajar en ese país. Pero bueno, normalmente nos enfrentamos a actores menos agradables que esos. Quería también solo ya ir acabando compartiendo con vosotros, que yo creo que va a abrir el debate también con mis colegas de el porqué de este libro, ¿no? ¿Por qué lo escribes? Y dos grandes razones para compartir con vosotros. Una era para hacer algo que Médicos Sin Fronteras, y es una de las razones de la que yo me siento orgulloso de haber trabajado con ellos, es para poner las poblaciones en el centro. O sea, en nuestro mundo muchas veces se escucha demasiado lo que hacen los trabajadores humanitarios, se escucha demasiado lo que hacen las organizaciones humanitarias, pero a veces las poblaciones desaparecen del foco de atención, ¿no? Y lo que quería en este libro es que fueran realmente los auténticos protagonistas. Y en segundo lugar, y aquí también va a servir para el debate, es que creo que hay un silencio, un gran silencio, de los propios trabajadores humanitarios. Los trabajadores humanitarios no compartimos, no hablamos, ¿no? Y sin embargo, tenemos los que entendemos la acción humanitaria, como creo que la entendemos nosotros desde Médicos Sin Fronteras, nuestra acción es una acción de proximidad, de cercanía, de acompañamiento con las poblaciones. Y esta cercanía, esta proximidad, este acompañamiento te convierte de una forma en un testigo privilegiado. O sea, hay pocos ángulos o pocos puntos de vista que puedan ser tan característicos como el de un trabajador humanitario que se tira 9 meses, un año, detrás de estas poblaciones, tratando de trabajar con estas poblaciones, ¿no? Por supuesto, es complementario del enfoque que hacen grandes periodistas del sector, y hoy tenemos aquí también en el público grandes periodistas del sector, como Bru Rovira, como Ramón Lobo, un auténtico placer que estén por aquí, o con otro tipo de ángulos, como ángulos más confesionales, ¿no? Como un misionero que está 30 años en un país, conoce el país de arriba abajo, pero no tiene la diversidad de contextos que podemos tener nosotros. Todos esos ángulos son complementarios. Yo, el que echo mucho de menos es el de los propios trabajadores humanitarios. Esta experiencia realmente de acompañamiento, ¿no? De ir de la mano con muchas poblaciones a las que muchos otras personas o otras profesiones soñarían con estar al lado. Y eso es un valor
en sí mismo, ¿no? Entonces voy a ir cerrando justamente en la línea de lo que estoy diciendo, lo digo en el libro, en la introducción, es que este libro lo podrían haber escrito decenas de compañeros míos de Médicos Sin Fronteras y seguramente 100 veces mejor que este libro, porque sus experiencias son más diversificadas, son en escenarios mucho más complicados que el mío y a los que yo animo realmente a hacerlo. Y en segundo lugar, bueno, también me gustaría que a los que no son trabajadores humanitarios, el otro objetivo de este libro pues será tratar de poner ciertas historias desde este ángulo que trata de ser innovador en el punto de vista. Espero, o sea, en el foco, ¿no? Compartido con vosotros. Espero de verdad haberlo conseguido y sobre todo os agradezco mucho el haber venido a esta presentación. Muchas gracias. Bueno, le voy a pasar la palabra a Joan y a Juan Carlos después. Muy bien, ¿funciona? Sí. Muchísimas gracias, Alfonso. Seré breve, hoy sí. Se ríen. ¿Eh? Sí, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ah, sí, bueno, primero de todo, gracias, Alfonso, por pedirme que escribiera un prólogo para un libro. No creo que nadie más me pida nunca que escriba un prólogo para un libro. Es una experiencia única, escribirlo debe ser la hostia. Así que muchísimas gracias. También un toque, si me permites abundar un poco en el toque personal. O sea, me toca hablar en público a menudo. Mañana doy la rueda de prensa de fin de año de Médicos Sin Fronteras en Madrid, donde reflexionamos sobre las cosas que hacemos, que vemos y que nos preocupan. Pero bueno, es una situación, esta es una situación peculiar, tiene un peso personal importante, es emocionante hablar del libro que ha escrito un amigo y hablar del libro que ha escrito un amigo delante de un montón de amigos. Por otro lado, cuesta más ser original, lo que voy a decir ya lo sabéis o lo habéis escuchado antes, aún así sé que hay mucha otra gente a la que espero que le parezca interesante lo que voy a contar. Es cortito. Creo que hablabas de callo, si no me equivoco, y de lo malo que es. Bueno, el callo es bueno para otras cosas, ¿no? Y el callo es muy digno, ¿no? La gente que trabaja en el campo y demás, pero he entendido lo que quieres decir. Y en Médicos Sin Fronteras eso también es un riesgo, ¿no? Se te puede hacer callo a base de ver crueldades y de ver injusticias, a base de poder hacer a veces mucho y otras veces muy poco por estas crueldades, estas injusticias, ¿no? Es un callo que no es de cinismo. La verdad es que yo no lo he visto casi nunca de cinismo, pero puede ser de tristeza, puede ser de desazón, ¿no? Y de pena, ¿no? De desesperanza. Y puede pasar porque realmente el mundo continúa siendo un lugar, desgraciadamente, como nos has enseñado, ¿no? Un mundo que era una burbuja de felicidad y de consumo y de supuesta civilización, pues continúa habiendo muchísima gente que lo pasa muy mal. Por lo tanto, a veces cuesta no caer en esa tristeza, ¿no? En esa desesperanza, porque simplemente quiero abundar cosas que ya sabéis, recordaros, lo ha dicho Alfonso, pero quizá actualizar. He visto la foto que mostrabas de la República Centroafricana. Estuve en el mes de agosto en Nigeria, en uno de estos enclaves. Seguro que muchos de vosotros estáis muy familiarizados con estos enclaves que hay en el norte de Nigeria, en el estado de Borno, donde poblaciones de 40 o 50.000 personas viven rodeadas por una mezcla del ejército nigeriano y por una mezcla de Boko Haram, esta milicia que conocéis, cruel y terrible, y que, bueno, pues viven rodeados por unos y otros, los dos con intenciones que casi nunca son demasiado buenas hacia esa población, ¿no? Esa gente, en esas ciudades, en esos pueblos, he visto las mismas casas con los techos quemados por unos y por otros, ¿no? La violencia, hoy hay diversos lugares en el mundo donde la violencia responde a unos niveles de crueldad que yo creo que son chocantes, ¿no? O sea, la lucha entre seres humanos por razones de raza, por razones de religión, por razones de credo, continúa siendo extraordinariamente cruel, ¿eh? Y lo es lo continúa siendo quizá más diferente, pero mayor incluso que cuando se hizo esa foto en la República Centroafricana, la violencia entre musulmanes y cristianos, pero es el caso de Bangladesh hoy, o sea, todos lo habéis visto, o sea, son los budistas, ¿no? Cuesta pensar que los budistas van a ejercer ese mismo nivel de violencia, o sea, que no todo es yoga y meditación, es violencia también contra gente
por razones de religión, contra musulmanes. O sea, que no son los musulmanes que son violentos contra los cristianos, sino que son los cristianos contra los musulmanes en muchísimas ocasiones, y lo son los budistas contra los musulmanes, ¿no? Como digo, hoy en Myanmar, hemos en Médicos Sin Fronteras publicado hace una semana, menos de una semana, una encuesta de violencia, que básicamente es un ejercicio que no es perfecto en términos científicos, pero que te da, es una herramienta creíble, que te da un intervalo de confianza, pues muy creíble, como digo, que nos dice que probablemente pues entre 8 y 9 mil personas han muerto como consecuencia directa de la violencia en un periodo de un mes en Myanmar, y que ha sido consecuencia directa de la violencia, que aproximadamente entre 900 y 1000 de estas personas eran menores de 5 años, y que en muchos casos ha sido como consecuencia directa de un disparo. O sea, es algo muy brutal, ¿no? O sea, la violencia siempre, desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a los bombardeos masivos y al desplazamiento, pero matar 10.000 personas a tiros durante 30 días, y que estas 10.000 personas, 1.000 sean niños menores de 5 años a los que no solo les ha caído una bomba que iba mal dirigida por accidente, por negligencia o por una falta absoluta de moral, sino porque alguien les ha dado un tiro directamente a ese menor de 5 años. Eso está pasando hoy, está pasando, como digo, en Myanmar, y lo hemos visto desgraciadamente, o hemos oído estas historias en Bangladesh. Por lo tanto, sin caer en el callo, ni en la tristeza, ni en la desazón, eso está pasando en el mundo, y es difícil que no produzca mella en la gente en la que lo vemos habitualmente, que no son necesariamente yo, o a día de hoy no son los compañeros que tenemos en el público, sino que son nuestros equipos, los equipos de Médicos Sin Fronteras, por los que todos hemos pasado, particularmente nuestros compañeros y nuestros equipos y compañeros de Médicos Sin Fronteras nacionales, locales, los nigerianos en Nigeria, o los sudaneses en Sudán, o los bangladesis en Bangladesh. Otra razón por la que es difícil que este callo pues no te acabe afectando y no te acabe invadiendo la tristeza, la desazón o la rabia, y a lo que hay que reaccionar, y hay que hacer cosas como esta, hay que hablar de ello, y como esta y como otras, pero hay que vacunarse ante esa tristeza, esa rabia, esa desazón que podría bloquearnos, es el hecho de que yo no sé si el mundo es más justo o menos justo que antes. No estoy seguro si las guerras son más o menos crueles. Lo que sí que creo es que todos hubiéramos intuitivamente pensado que cada vez lo sería un poco menos. Cada vez el mundo sería un poco menos cruel, y cada vez el mundo sería un poco más justo, y cada vez habría menos guerras. Y bueno, eso, repito, no es lo que vemos nosotros y nuestros equipos en el terreno, pero yo creo que es lo que no vemos en nuestras sociedades tampoco. O sea, en los últimos 2 años han pasado cosas que, repito, no sé si en Médicos Sin Fronteras a pesar de que tenemos gente muy lista y que escribe libros y que reflexiona constantemente, no somos una organización que establece líneas de pensamiento y que reflexiona sobre cómo es el mundo, cómo debería ser, sino que lo que procuramos es explicar lo que vemos sobre el terreno y lo que nos cuentan la gente a la que atendemos. Pero a día de hoy, desgraciadamente, no hay que establecer demasiadas teorías para pensar que el mundo está un poco peor que hace 3 o 4 años, indiscutiblemente, ¿no? Hemos visto todos esos muros, que crecen exponencialmente. Creo que nos decía Rafa, lo he visto entrar, que faltan, no sé si me decías, 100 kilómetros de muro para que el muro sea una circunferencia perfecta. Perdóname que te copie el quote, que es fantástico. También lo he hecho. Sí. O sea, faltan 100 kilómetros para que dé la vuelta al mundo, ¿no? Bueno, continúan proliferando. Lo terrible no son los muros de alambre o de cemento, son los muros morales y los muros humanos y los muros éticos y los muros políticos. Responden a sociedades que, a pesar de saber, porque estamos muy bien informados y porque hay tweets todo el tiempo de lo que está pasando en la República Centroafricana o en Nigeria o en el sur de Sudán, en Yemen, sabemos que esta gente donde viven están sometidos a esos niveles increíbles de violencia. Sabemos que cada vez es más difícil para la sociedad, para la comunidad internacional, llevarles de manera efectiva, comprometida, digna,
lo que necesitan. Cada vez es más complicado. Lo es más complicado por el desinterés de sus gobiernos, es más complicado por el interés de los que ejercen la violencia, pero también es más complicado por la inacción, la ineficacia y el desinterés de nuestros gobiernos y de los gobiernos, digamos, aquellos que deberían haber esgrimido y que pensaron y pensábamos que habrían esgrimido los principios fundamentales de la civilización, que son básicamente hoy, por ejemplo, son muchos, pero por ejemplo son los 5 estados que forman parte del Consejo de Seguridad. Todos ellos, excepto China, hoy, de una manera directa o indirecta, involucrados en el bombardeo indiscriminado de poblaciones civiles, ¿no? Los ingleses en Yemen, de una forma u otra, los rusos en Siria, los americanos en Yemen y en Irak y en Afganistán y en Siria también, y los franceses en el Sahel y en Siria y en todas partes. Son esos gobiernos y esos estados en los que en algún momento, de una manera quizá ilusoria y evidentemente se demuestra hoy que inmerecida, depositamos la confianza en que serían esos estados que harían del mundo algo mejor. No lo están consiguiendo y evidentemente cada vez nos están desilusionando más al mundo en general y a los que vivimos en estas comunidades políticas que de una forma u otra pensamos que tenemos cierta responsabilidad con esos estados y con esos gobiernos porque son los nuestros. Son los que construyen muros, son los que continúan bombardeando civiles en todos estos países que he dicho, directamente o apoyando a los que lo hacen, como los saudíes. Como digo, son los que no acogen refugiados, que esgrimen la responsabilidad del Líbano o de Turquía de apoyar y de acoger refugiados, de Libia, que es todavía más perverso, pero no permiten ni nos permiten que los acojamos en España o en Francia o en Cataluña o donde sea. Por lo tanto, es evidente que en los últimos 2-3 años hemos vivido algo que no sabemos si es una tendencia, ojalá no lo sea, pero que está aquí para quedarse por lo menos durante algunos años, y es el hecho que muchos de los marcos que protegían a esas poblaciones de ser bombardeados indiscriminadamente, que permitían que estas poblaciones como mínimo podían esgrimir el derecho, quizá no hacerlo efectivo, pero esgrimir el derecho de huir de la violencia y de convertirse en refugiados, no lo estén haciendo y no puedan hacerlo porque se lo privan cosas como el acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, y por lo tanto eso desgraciadamente es un momento de crudeza y de desazón, de cierta tristeza que es difícil que no nos tome y no nos invada, ¿no? Como digo, hablarlo, hacerlo específico y en el caso de Médicos Sin Fronteras como individuos y como organización de procurar exponerlo de la manera más efectiva posible es lo que podemos hacer, que claramente es poco, claramente es poco. No quiero acabar y pasarle la palabra a Juan Carlos sin decir que la gente que hacemos este trabajo, por suerte, siempre nos llevamos mucho más de lo que aportamos. Al final, como individuos y como organización, a través de nuestras experiencias, siempre volvemos siendo más ricos, mejores y habiéndonos empequeñecido un poco más hacia la generosidad y la voluntad de seguir adelante de esta mujer que nos enseñaba en Somalia o en la República Centroafricana, de las madres de los niños que acogemos en nuestros centros terapéuticos nutricionales, y por lo tanto siempre volvemos mucho más ricos y habiendo traído de vuelta mucho más de lo que hemos aportado. Y esto pasa cuando hablamos con nuestros equipos sobre el terreno, cuando hablamos con nuestros equipos de nacionales, ¿no? de compañeros congoleses o compañeros yemeníes, compañeros mexicanos, y cuando hablamos con nuestros equipos, ¿no? Y quería simplemente compartiros una anécdota pequeña, pero que yo estaba, creo que fue el 17 de agosto, si no recuerdo mal, cuando los atentados aquí en Barcelona, estaba en Maiduguri, en la capital de este estado del norte de Nigeria, en Borno, y estaba teniendo una reunión de seguridad con los equipos, ¿no? Y en medio de esa reunión me llegó el WhatsApp de los atentados aquí en la Rambla, aquí en Barcelona, aquí a 1 kilómetro, ¿no? Al día siguiente en helicóptero fui creo que era Pulca, la comunidad a la que fui, que es una comunidad de gente
que ha vivido probablemente los momentos más violentos y más crudos que hemos visto en África en mucho tiempo. Realmente así lo experimenté y así creo que ha sido. Y tuve una reunión corta con la comunidad y con nuestros equipos, ¿no? Hice un pequeño discurso y luego les dije pues, que estaba dispuesto a escuchar sus preocupaciones y lo que no querían contarnos. Había una mezcla, como digo, de comunidad de Pulca y de equipos locales de MESEF. Se levantó una persona y dijo, sí, un momentito, ahora te lo vamos a explicar, pero antes nos gustaría hacer un minuto de silencio en recuerdo, perdón, esto es normal y sano, en recuerdo de la gente que murió ayer en Barcelona y en las Ramblas de Barcelona, ¿no? Y esto me lo decía a mí una gente que la estaba mirando, y es gente donde allá no hay nadie que no haya perdido un hermano, un familiar, ahí no hay nadie que haya visto la violencia directa de la forma más cruda en sí mismo, en sus familias, en sus mujeres. La semana pasada hubo un ataque suicida en la puerta de un mercado donde murieron una docena de personas, una de ellas la esposa de un compañero nacional en Pulca. Esa persona seguro que estaba en la reunión en la que antes de empezar a explicar su historia se levantaron y hicieron un minuto de silencio en recuerdo de la gente que había muerto aquí en la Rambla, ¿no? Por lo tanto, eso te saca de foco y te pone en tu sitio de una manera muy cruda y al mismo tiempo muy humana y muy potente, ¿no? Gracias. Lo mío es mucho más corto que esto, y os voy a contar, bueno, por cierto, muchas gracias, muchas gracias, va, que estén. Creo que te parte sí, del micrófono. Así. Ahí está. Sí. Vale, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a los que están aquí en la mesa, y os voy a contar cómo me involucro en este proyecto. O sea, a ver, es bastante cómico, pero os lo voy a contar. Yo creo que en el mes de mayo, Alfonso me envía un mail que me dice, compañ, me gustaría que me dejases 4 fotos, porque estoy en un proyecto. Bueno, a ver, que me cuentes un poco cómo se hace esto. Bueno, a ver, un mail, a ver, ¿qué son postes o son fotos para, no sé, a ver, algo para hacer un proyecto, no sé? Me dice, no, es que me gustaría escribir un libro y me gustaría ilustrarlo con fotografías tuyas. Bueno, pues, a ver, pásame los contextos. Bueno, me envía más de 30 contextos. Más una cosa, pues, sí, emails y venga, una cosa súper bestia. Y yo pensé, este hombre, a ver, es lo que sí, la cosa que es que le da un brote, se pone a escribir, y, o sea, lo que fue más, a ver, para mí más shock, es que tenía fotos de todos, pum, de todos. A ver, tío, los dos que eran aquí, Siberia, los tenía de todos, sí. De todos. Entonces pensé, que estás jodido. ¿Por qué? O sea, a ver, porque esto te debe afectar a nivel mental, o sea, bastante. A ver, o sea, he estado en tantos sitios. A ver, digo, ¿estás bien? Pues no, pues a ver, de momento estoy. Vamos ahí. Bueno, a ver, ¿sabes? Empezamos a hablar. Yo creo que en un mes, a ver, si no me envío 50, 80 mil, no me envío ninguno. O sea, si cambio, si pides de foto, ya tengo. Bueno, a ver, me llegó el libro. Bueno, a ver, me llegó boceto, yo creo que en el mes de junio, julio. Sí, julio, sí. Vale. A ver, bueno. A ver, y recuerdo que me lo leí con mi hijo al lado, o sea, a ver, estaba con él. Y yo, pues, o sea, me lo leí. A ver, que esto es de las cosas que, a ver, yo creo que aunque no seas periodista, pero si tú partes de algo fundamental como la base de que el
periodismo se utiliza como arma política, y en este caso, o sea, contar historias de gente que sufre, de gente que padece, de gente que está ahí, que tú contextualizas a través de historias y que tú las pides, yo creo que es un arma política fundamental, de muchísima fuerza, pero que tiene que ir acompañada de pasión, de emoción y de sentimiento. Si no hay esto, o sea, yo creo que estamos haciendo todo nuestro trabajo en vano. A ver, yo Médicos Sin Fronteras, 22 años, o 23, no sé. Vale, Rafa, ¿cuántos llevas tú? Bueno, ¿has llevado tú? Pues mira, pues él, ¿por qué él fue? ¿Cuántos? 95. Vale, pues mira, ¿qué fue que me fichó? Pues bueno, o sea, a ver, o sea, el libro me encantó porque es un libro que nace de la fuerza del corazón, y que nace del instinto primitivo del que cuenta, del que explica y el que nos hace llegar a la historia, ¿no? Decía Kant que la felicidad es un ideal que no viene de la razón, sino que viene de la imaginación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a los tres ponentes, de verdad. Y tenemos 5 o 10 minutos para una pregunta del público, un comentario, lo que queráis. Marta. Hola. Bueno, yo soy Marta, trabajo en Médicos Sin Fronteras y soy lo primero, agradecerte que hayas escrito este libro, porque como tú dices es algo que podría ser la historia de muchos de nosotros, pero 2 comentarios y 2 preguntas. ¿No? El primero es que me ha encantado, y lo voy a decir peor que Juan Carlos, pero me ha encantado cómo, siendo un libro de testimonios y muy claramente sobre lo que le pasa a la gente, a la vez es un libro muy tuyo, ¿no? Y es fantástico, ¿no? Cómo puedes ser capaz de darle el protagonismo a ellos y a la vez entenderte a ti tanto. Yo te conozco tanto y después de leer este libro tengo la sensación de que te conozco mucho más, ¿no? Y me parece que ese equilibrio es maravilloso. Y lo segundo es que, lo mismo que decía Juan Carlos, la pasión. O sea, es brutal la pasión que se muestra en cada uno de los capítulos del libro, y sobre todo es brutal que unos cuantísimos años después, hoy me siento contigo en un japonés en Nairobi y sigas con la misma pasión. O sea, el chapo, me saco el sombrero y de verdad. Después tengo 2 preguntas. Una parcialmente la has respondido, que era el porqué de los ejes, ¿no? Entonces, has mencionado, y entonces, sin elaborar mucho, imagino que había otras etiquetas, ¿no? O sea, ¿qué otras etiquetas se te pasaron por la cabeza? Y la segunda, que es de calibre un poco más personal, ¿qué es lo que disfrutaste más al escribir el libro y qué es lo que te ha resultado más difícil al escribirlo? Muchísimas gracias, Marta, pues, por la parte personal. Muchísimas gracias 2 veces. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, había otras etiquetas, muchas de ellas era especificar aún más los ejes tal y como han quedado en el libro, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo de la etiqueta de desplazados, la idea original era hacer uno solo con refugiados, o solo con desplazados internos, o solo con migrantes, ¿no? Porque cada uno de esos ejes da para hacer un libro en sí mismo, ¿no? Al final lo que privilegié fue tratar de dar, o sea, poniéndote en la piel de los que no estamos aquí, básicamente, ¿no? Los que no hemos sido trabajadores humanitarios, no somos periodistas cada día vinculados a estas problemáticas, o no tenemos la sensibilidad de seguir estos temas, darle una panorama de conjunto de lo que al final hace Médicos Sin Fronteras y vivimos nosotros como miembros de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Esta fue un poco la lógica. Había otra de lo que hablamos mucho, ¿no? De poblaciones marginadas, ¿no? De exclusión, de pura exclusión, de dentro de estos conflictos o dentro de estos grandes procesos de desplazados siempre hay una subpoblación que queda fuera de todo, ¿no? Hoy en día, no sé, las personas con discapacidades en conflictos armados, ¿no? Te encuentras situaciones absolutamente increíbles, ¿no? Muy vulnerables. Entonces esta era una. Y respondiendo a la segunda pregunta, lo que más me costó, que supongo que es un dilema que tienen también muchos autores, es justamente no desaparecer de las historias, ¿no?
Al final han salido dos tipos de historias, unas en las que me permito pequeñas licencias de ficción, ¿no? Y hablo de, o sea, hablan las propias personas, pero por cierto, todas las historias son historias que han sido documentadas en informes de advocacy, de testimonio de Médicos Sin Fronteras, pero yo no hablo como voz narradora, ¿no? Y luego hay otra serie de capítulos en los que yo sigo siendo el narrador y por lo tanto, sin quererlo, tomas protagonismo, ¿no? Seas tú o sea lo que hace la organización. No sé si es posible la objetividad total o eliminar esa subjetividad, es un dilema imposible, ¿no? Pero no existe. O deseable. A mí eso me gustó del libro, por ejemplo. A mí me ha gustado que hubiera tanto respeto y tanta preocupación por la dignidad y de la gente, de la población, pero a la vez también verte a ti. A mí eso me ha gustado. No sé si les ha Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, entonces solo me queda agradeceros otra vez a todos haber venido aquí. Tengo, como he dicho, compañeros, tengo colegas de trabajo, compañeros de trabajo, amigos, tengo mi familia española, mi familia italiana aquí, o sea que para mí es un sueño cumplido, os agradezco mucho y ponemos un cierre ya aquí. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Jordi, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Corto, pero